Bienvenidos a la Cometa Travel. Hoy estamos en Cabo Verde y quizás están pensando, oh, Cabo Verde, este me suena. ¿A cuál país pertenece? Y la respuesta es que no pertenece a nadie porque Cabo Verde es un país independiente. Pero es bastante pequeño, es un país de islas aquí en el mar Atlántico. Son 10 islas y solo hay 500,000 habitantes. Y estamos en Santiago, la isla más grande, y para ir al sur hasta el norte es solo más o menos 1 hora y cuarto. Entonces, si esta es la isla más grande, puedes imaginar los restos son bastante pequeños. Y estamos empezando aquí en Tarrafal porque es un lugar divino, es la playa más conocida que tiene Santiago. Y estas islas, antes de ganar su independencia, era una colonia portuguesa desde el siglo XV hasta el 1975. Y no es la historia típica en que llegan los europeos y matan las indígenas. Estas islas siempre fueron inhabitadas. Entonces llegaron los portugueses y nadie estaba aquí y después pues empezaron a colonizar las islas. Después de descubrir las islas, los portugueses fundaron la capital original, Ribeira Grande, que pueden ver aquí detrás. Ahora se llama Ciudad Velha, que en español es Ciudad Vieja. Y era una ciudad bastante importante porque Cabo Verde es entre África, las Américas y Europa. Forma como un triángulo. Entonces era un punto muy importante por el comercio de esclavos y en una época esta ciudad aquí era uno de los más ricos en todo el imperio de los portugueses. Pero la ciudad declinó después de la prohibición del comercio de esclavos. Ahora es solo un pueblito pequeño aquí en la isla, pero en el pasado muchos navegadores famosísimos llegaron aquí. Gente como Cristóbal Colón cuando fue a las Américas, Vasco da Gama cuando él fue a la India, y también Fernando de Magallanes cuando él fue a circunnavegar el globo. Y aquí donde estamos grabando es la Fortaleza Real de San Felipe y fue construido para proteger la ciudad contra ataques de piratas. Y aquí los cañones que miran hacia el mar, estos no son los cañones fuertes porque los portugueses podrían proteger la bahía. Ellos tenían problemas por el lado de la tierra porque los piratas siempre atacaban por detrás. Entonces la fortaleza es para proteger la ciudad por detrás. Pero eventualmente unos piratas lograron tomar la fortaleza, lo destruyeron y después destruyeron la ciudad. Por eso cambió la capital y ahora la capital es Praia. Aquí en Cabo Verde, cada isla es distinta. Hay unas islas que son famosas para sus playas, hay otras islas famosas para su naturaleza y para hacer caminatas, pero aquí en Santiago tiene un poco de todo. Tiene unas playas lindas, tiene partes históricas, culturales y también tiene su naturaleza. Como pueden ver aquí, estamos en Parque Natural Sierra Malagueta. Y es muy interesante porque estamos aquí en la sierra y pues detrás está todo seco, 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 casi como un desierto. Pero por este lado, el otro lado de la montaña es todo verde, entonces parece que todas las nubes pegan aquí, cae la lluvia y después por el otro lado casi no cae nada. Pero estamos en la temporada seca, en pues julio, agosto, ahí empieza a llover y si vienes aquí en la temporada de lluvia, pues va a ser soleado todavía, pero vas a ver la isla mucho más verde. Vamos a probar grog, que es la bebida nacional aquí. Lo sacan de estas botellas grandes. Sí, garrafas. Y es un poco como el ron. Está hecho a base de caña de azúcar. Esta es una producción pequeña. Y a probarlo.
Sí, es un poco, a mí me gusta, es un poco como el aguardiente de Colombia. Mexicano. Y sí, es rico. Esta iglesia detrás aquí es importantísimo. No se ve como espectacular, pero es la iglesia Nuestra Señora del Rosario y es la iglesia colonial más vieja en todo el mundo. Fue construido en 1495. Y yo no supe eso, yo siempre pensé la iglesia colonial más vieja debe ser en, no sé, México o incluso Perú, más probable México, pero no, es aquí en Cabo Verde, en África. Vamos a terminar aquí con esta vista de la capital, Praia. Y Praia es la palabra portugués para playa. Entonces, parece que la persona que dio el nombre al pueblo tenía mucha pereza. Es como, veo una playa allá, entonces la ciudad se llama Playa. Pero ya terminamos. Espero que disfrutaron ver un poco de la isla de Santiago aquí en Cabo Verde y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.